Tenemos la comunicación en este momento aquí en estudio con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y los domingos escribe, y escribe muy bien, en el diario Reforma. Bueno, yo digo que escribe muy bien porque es mi amigo, además porque es cierto. Bueno, creo que por las dos cosas. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Carlos, bienvenido. Bueno, pues este asunto, la detención del asesino, del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, empiezan a cuadrar las piezas del rompecabezas. Decíamos, le urge al gobierno colocar este rompecabezas como corresponde para que ya se acabe el problema. Porque Bueno, ¿cómo ha crecido? Mira, no se va a acabar, porque estaba pensando mientras preparaba las notas para el programa. ¿Te acuerdas cuando el gobierno de Peña se fue tras la tuta? Sí, claro. Todo nos iba contando, ya mero, ya lo vamos a agarrar. Y lo agarraron, y lo metieron a la cárcel, y desmantelaron a la familia michoacana. Y un rato después seguía todo igual. Entonces, ojalá que puedan realmente cuadrar, como nos explicaba muy bien Oscar Balme. Pues la gran pregunta es si esta federación de cárteles tiene el visto bueno del de arriba, del Mencho. Pero a mí me parece muy curioso cuando los expertos y la propia autoridad habla de esto. Fulano hacía los pagos, Mengano se movía por acá. ¿Por qué no hacen algo antes de que maten en este caso al señor Carlos Manzo? Si tienen tan buena información, saben muy bien quién le reporta a quién controla qué entidad, quién está cobrando cuánto. ¿Por qué no hay una estrategia integral de fondo que no solo sea tapar el macho del problema trágico, concreto, que es el asesinato de Carlos Manzo? A lo que yo me refería cuando te digo que hay que encajar cuanto antes las piezas, es porque a Morena le urge, a la presidencia de la República le urge, al régimen oficial le urge que se diluya la sospecha de un crimen con tintes de carácter político. Pero para eso no lo van a poder evitar. El crimen tuvo... Porque ha crecido esto de una forma... se les fue de las manos. Esto es inevitable, que es un crimen con tintes políticos. ¿Y sabes qué leí ayer? Un artículo de Ricardo Pasco Priers, una colaboración en la prensa escrita, donde dice, a estos jóvenes los emboscaron. Mira, yo creo que estos jóvenes los emboscaron, lo explicó un poco Oscar, no había mucha lida, quizá le van a dar algo a la madre, a la viuda, yo qué sé. Pero el punto para mí de fondo es, lo que aquí tenemos es un entramado criminal que corroe al estado de Michoacán y a otros muchos, un entramado criminal que se fue expandiendo en los 6 años gloriosos de los abrazos, fueron muy buenos para expandirse, y cuando se expanden, pues van atreviéndose a hacer otras cosas. Lo discutimos acá hace ya casi un año, cuando asesinan al alcalde de Chilpancingo. Hoy todavía no sabemos quién es el responsable de ello, pero como era un alcalde de Morena, no sabía muy bien si estaba con el narco o no, ya se nos olvidó. Pero así si vamos agregando todos los casos similares a esto, son muchos. El tema es que acá hubo una reacción social, y es por la reacción social que nos estamos ahora enterando de todo este entramado, de este rompecabezas. Si no hubiera habido esa reacción social, a lo mejor no nos estaríamos enterando, pero es solo la primera pieza, porque este señor es sustituible por otro más mañana, sobre todo, si hay la protección política de presidentes municipales, gobernadores, secretarios de seguridad pública, todo esto que se hizo público con el caso de la barredora en Tabasco, donde sabemos que ese secretario de seguridad era quien coordinaba el crimen organizado. Y es bien difícil desterrar esto, Pepe, porque además es consustancial a muchos de los gobiernos de estas entidades. Sabemos que el gobernador Bedoya pues, ganó en una elección complicada, presuntamente con el apoyo del crimen. No, pues ganó porque el candidato oficial de Morena al gobierno de Michoacán hizo trampa. Y entonces, para tapar el ojo al macho, igual que y Salgado Macedonio en Guerrero, igualito, hicieron trampa y tuvieron que meter emergentes. Pero el emergente luego... Bedoya es emergente. Pero luego Bedoya ganó por muy poco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y hay incluso 2 puntos del voto fueron anulados por el INE porque se mostró que el crimen organizado había apoyado a este candidato en ciertas casillas de Michoacán y se sospecha que en muchas más. Entonces es un personaje pues dudoso, y ese es el problema de la política en México hoy, y ese es el gran reto para alguien como García Harfuch, que creo que va en serio en su esfuerzo de tratar de confrontar, contener, desmantelar a grupos criminales que se han ido
expandiendo por el terreno. Hoy, ¿quién crees que recauda más a los aguacateros? ¿El fisco, el SAT o el crimen organizado? El segundo protagonista, segundo. claro. El sospecho. segundo se ha ido afianzando territorialmente. Sí, porque Uruapan es una mina. Es una mina. Y Carlos Manso pues estaba tratando de construir una estrategia política de confrontación, de desmantelamiento de estas redes criminales, y sin el apoyo estatal y sin el apoyo federal fue asesinado. Hay un detalle muy importante. Estaba teniendo tal fuerza Carlos Manso que ya temían los de Morena por una competencia brava, ¿no? Por la gubernatura del Estado. Sí, se perfilaba. Y entonces ahí es donde se fundamenta la hipótesis de que puede haber sido un crimen que tiene un interés de carácter político. Bueno, no somos quien para decir así es. No sabemos, pero es un crimen político. Pero se vale sospechar. Pero no solo por esa interpretación concreta que se vale sospechar, sino sí sabemos que el crimen organizado se atrevió a matar a un presidente municipal. Sí sabemos que ese presidente municipal tenía una estrategia dura contra el crimen. Sí sabemos que ese presidente municipal le pidió ayuda al gobierno federal y no se la dieron. Entonces, ahí está bien dibujado. Sí sabemos que tenía posibilidades de ser un gran candidato a la gubernatura de Michoacán, que es en un par de años. Y también sabemos que el gobierno reaccionó cuando vio el movimiento social que generó en Uruapan y en Michoacán el asesinato de Carlos Manso. Este tema de la generación Z, que marchó, no marchó, es la responsable o no responsable de la marcha del sábado, de la marcha de mañana, es realmente un eco muy indirecto de lo que sí es un problema concreto, grande, fuerte, amplio en Michoacán. Y lo vimos en una marcha en Uruapan, donde marchó casi el 70% de la población. Sí, la población que tiene aproximadamente 200,000 habitantes salieron a la calle, no sé cuántos. 150,000, algo así, ¿no? Sí, entonces estamos ante un fenómeno social muy profundo ahí. Qué bueno que García Harfuch se movió, qué bueno que la Secretaría ha encontrado a este presunto responsable, porque hay que subrayar presunto. Ahora tendría que venir un juicio, en el juicio tendría que ser convincente que fue realmente el responsable, tendríamos que entender quién más estaba involucrado. O sea, falta mucho para estar seguros de que realmente... Pero el golpe está dado y para efectos mediáticos... No, para efectos mediáticos el golpe está dado. El impacto es adecuado. Pero ahora tienen que ir un paso más, que es cómo desmantelan esta red, cómo recuperan el territorio y cómo, algo que no hemos visto en este sexenio, Pepe, ¿a poco no hay un solo político involucrado con esto? ¿Ni uno? Por eso te digo que se vale sospechar. Pero no solo en el tema de que fuera directamente involucrado con el quererlo descarrilar como candidato a la gobernatura, que es como tú dices, una sospecha. No, el hecho es que realmente ningún político de Michoacán, ningún político de Sinaloa, ningún político de Jalisco tiene algo que ver con este proceso de captura del crimen de partes del territorio mexicano. Nadie. Gracias, Carlos. A ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Siempre dejamos puntos suspensivos al final para que usted también participe, por supuesto, y no le haga la tarea completa a Carlos Elizondo Mayer Serra. Hagamos... Sí, claro. Vámonos a una pausa muy breve y volvemos enseguida con usted.